Buenos días, bienvenidos. Vamos con el siguiente vídeo de este tutorial para aprender a hacer oración y poder llegar a escuchar la voz de Dios. Bueno, nos quedamos ya en el punto clave en el vídeo anterior y bueno, pues vamos a seguir con la analogía que empezamos el vídeo pasado, que es hacer una comparativa entre una cita, que puede ser una cita con un amigo, con una pareja, con alguien, con tu padre, incluso tu madre, con alguien al que tú quieres. Es una cita, ¿no? Porque realmente la oración es eso, es una relación de amor. Entonces, siguiendo con esa analogía, pues ya vimos un poquito en el vídeo anterior, pues cómo nos podíamos preparar, cómo podíamos estar bien, porque cuando nos citamos con alguien que para nosotros es valioso y nos importa, pues esa cita la preparamos, no la hacemos de cualquier manera. Vale, llegados a este punto, bueno, podríamos preguntarnos también todos con qué frecuencia tendríamos que citarnos, o sea, tendríamos que llevar a cabo esa cita, con qué frecuencia y con cuánta duración, ¿vale? Bueno, pues aquí lo más recomendable es que la cita sea diaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque a diferencia de un encuentro con otra persona humana que puede más o menos enriquecernos mutuamente y bueno, pues darnos mucha alegría y todo lo que sea, pues a diferencia de ese tipo de citas humanas, la oración, es decir, la cita que nosotros tenemos con Jesús, viene a ser algo así, para que lo entendáis, como cuando tenemos el móvil, ¿no? El móvil o cualquier aparato electrónico, que ya sabéis que cuando llega un punto, pues la batería se acaba, ¿verdad? Entonces es bastante recomendable pues que nos acordemos de cargar el móvil diariamente. Bueno, pues con nuestra alma sucede algo muy parecido. Nos puede dar la impresión de que podemos funcionar sin Dios, perdón, porque la sociedad nos vende eso, ¿vale? Podemos funcionar sin Dios perfectamente y luego, bueno, pues cuando queramos, pues el domingo, que es cuando hay que ir a misa y tal, le damos un poco de tiempo y con eso ya tiramos perfectísimamente, que no pasa nada. Bueno, pues eso es un error, ¿vale? Porque si no nos enchufamos diariamente a Jesús, pues realmente acabamos funcionando mal. Aquello ya está como que te avisa de que mira, no queda nada para apagarse y dentro de nada esto se va a apagar y no vas a poder funcionar, ¿vale? Pues eso es un poco lo que le pasa a las personas porque no tienen una cita diaria con Jesús. O sea que es súper recomendable que esta cita sea diaria. Como es lógico, pues bueno, pues todo el mundo tenemos nuestros horarios, no somos monjes ni monjas que estamos en un monasterio ni nada, entonces lógicamente pues tenemos una vida con un mogollón de cosas, del trabajo, de la familia, pues también de tiempo de ocio, de obligaciones, de etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que es nuestra vida, ¿no? Vale, entonces eso nos puede llevar a pensar que realmente ya no podemos sacar más huecos para esto. Pero bueno, eso es como todo. O sea, este es el hueco de los huecos. O sacas primero el hueco para esto y el resto viene después, o al final realmente efectivamente vas a hacer todas las tareas que tú te tenías programadas, más o menos. A lo mejor hay un día que no te da tiempo, pero realmente no las vas a hacer ni con alegría ni con paz y seguramente no te va a dar tiempo a todo. Para eso os voy a contar una anécdota que yo creo que es muy gráfica. Es de una chica que es parisina y su trabajo era tenía, como dijésemos, una tienda de compraventa de antigüedades, ¿vale? Una tienda muy famosa, con mucho chic, ahí en París y tal. Y ella, bueno, pues viajando también frecuentemente a la India y a otros países, pues para adquirir antigüedades y poderlas vender en su tienda en París. Bueno, pues llegó un momento que ella pues empieza a tener un contacto con Jesús, una conversión, y pues ella empieza a entender la necesidad de hacer ese ratito de oración diaria, de tener esa cita diaria con Jesús, ¿no? Porque si no, pues se daba cuenta que le era imposible. Entonces, en un principio, aunque lo vio claro, dijo, es que es imposible con la vida que yo llevo, que muchas veces estoy trabajando casi las 24 horas del día, porque la llamaban pues en horarios rarísimos que no eran el horario de Francia, ¿verdad? Pues a decirle pedidos, o que ya, yo qué sé, tenía que estar pendiente de un camión que traía un cuadro, que no sé qué. Bueno, en fin,
un lío de vida. Entonces dijo, bueno, es que es imposible que yo saque un rato. Pero estaba ella en su despacho de la tienda y tal, antes de abrir, y dice, bueno, pues mira, voy a hacer una prueba. Tengo que hacer hoy es el día que tengo que hacer más cosas que en la vida. Y además tengo un encargo súper importante de un barco que viene con un cargamento muy importante y tal y cual. Entonces tengo que estar pendiente hoy justamente de cosas como muy serias y muy importantes, y además tengo un volumen de trabajo excepcionalmente grande, ¿vale? Con lo cual me voy a poner la cafetera y armarme de paciencia porque aquí no voy a acabar ni de noche. Pero como tengo claro esto, voy a hacer una cosa. En este primer día voy a intentar hacer lo que me han dicho que sería muy conveniente, y es que primero pusiese la oración y luego viniera lo demás, y voy a ver qué pasa, y si resulta bueno, pues ya los demás días lo haré también. Entonces, efectivamente, a pesar de que psicológicamente le costó muchísimo, muchísimo hacer esto y se resistía, porque decía, Dios mío, si es que no voy a poder hoy ni comer, o sea, ¿cómo voy a estar yo aquí media hora dedicándole a Jesús? Es que, pero bueno, se forzó, tuvo un poquito de fuerza de voluntad, y efectivamente empezó su jornada laboral dedicándole media hora al Señor. Terminada la media hora empezó a hacer su trabajo y demás, y de repente las cosas sucedieron de tal forma que a las 7 de la tarde había acabado con todo lo que tenía que hacer, cosa que ella pensaba que iba a tenerse que quedar allí pues hasta mucho más tarde, incluso pasar la noche allí por lo que tenía. Entonces ella se sorprendió muchísimo de esto, no entendió cómo las cosas habían casado con tanta fluidez, y a partir de ahí entendió que el Señor le hablaba muy claramente de que si le ponía a él lo primero en su vida, pues que todo lo demás iba a funcionar. Entonces yo os lo recomiendo vivamente, ¿vale? Que empecemos el que pueda, ¿verdad? Y buenamente pueda, pues que lo haga nada más despertarse, por ejemplo, si no va a poder hacerlo en la iglesia, porque de esa manera como que tiene claro que ya el resto del día, pues lo más importante ya lo ha hecho. Luego hay mil cosas que nos pueden influir en ese horario de hacer la oración o dedicarnos tiempo a Jesús, ¿vale? Porque el que puede hacerlo por la mañana bien, pero luego habrá otros condicionantes, habrá personas que les será imposible porque tengan niños pequeñitos, por lo que sea, o básicamente porque le pasará como a mí. Sabéis que existen los ritmos circadianos, y hay personas que son búhos y personas que son alondras. Las alondras son los que tienen su máximo nivel de atención y que están como súper fenomenal por las mañanas tempranito, y ahí están como súper frescos, la cabeza les va fenomenal, y otras personas que es al revés, que la tenemos por la noche, o sea que a partir de las 7, las 8 es cuando de repente se nos abre el ojo y vemos el mundo maravilloso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tampoco hay que forzar, ya hemos visto que hay que estar bien y que no somos ángeles y que el cuerpo también tiene algo que decir ahí. Entonces, en la medida de lo posible, pues según lo que sea nuestro ritmo circadiano, pues vamos a intentar ajustar la oración a eso. Sí que es verdad que si vamos a estar súper ocupados, pues quizás sea por la mañana a lo mejor, más que nada para que nos aseguremos que al llegar la noche lo tengamos. Pero, como os digo, si podéis elegir, pues adaptaros a vuestro ritmo, que sería lo ideal. Si lo podemos hacer en la iglesia y tiene que ser por la tarde, pues por la tarde en la iglesia, que siempre es mejor, como hemos dicho, en el sagrario que en casa. Pero si no, como os digo, cuando sea y como sea, pero intentando pues que esa cita sea como lo más importante. Ahora llega el tema de la duración. ¿Cuánto tiempo podemos dedicar a la oración? Pues yo siempre os recomiendo que sea algo muy progresivo, ¿vale? Nada de forzarlo allí. Ay, me han dicho que media hora, y pues yo aquí el primer día que hago oración de mi vida, pues me pongo ahí media hora mirando los minutos y tal. Entonces, eso no va muy bien, porque como en todo, pues hay que hacerlo de una manera progresiva. Si tú nunca has hecho oración, meterte de repente media hora de oración o una hora, pues te va a resultar muy pesado, muy difícil, y vas a acabar abandonando. Yo te recomiendo que empieces con 15 minutos, ¿vale? Un máximo de 15 minutos si tú nunca has hecho oración. Y si por lo que sea sí que la has hecho, pero tienes un día como especialmente difícil, especialmente complicado y tal, y no has podido, lo que sea, pues no absolutamente dejarla, ¿vale? Sino como mínimo salvar esos 15 minutos, que es como lo mínimo necesario para cargar la batería, ¿vale? Entonces, y luego si ya tienes un poquito pues eso, de trayectoria, de hacer oración y tal, y ya haces tu oración habitualmente, pues lo ideal es que llegáramos a hacer una hora. O sea, eso sería como súper maravilloso, ¿vale? Si ya disponemos de tiempo y tenemos pues un cierto entrenamiento de hacer oración, ¿vale? Y
la media hora sería como la medida estándar, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Pero luego, como os digo, esto no es una norma, esto es una vida, que un día te apetece estar 2 horas con el Señor porque estáis súper a gusto estáis, que un día estás media hora, que un día lo que sea, ¿vale? Pero que sea un equilibrio entre no lo hago nunca o lo hago en los minutos que hoy me apetece hacer, no, es que como yo tengo que estar 1 hora, pues yo allí, el día que estoy súper mal y me duele la cabeza y tal, me quedo ahí 1 hora con todo mi voluntarismo. Pues no, un equilibrio entre las dos cosas, ¿vale? Entre no dejarme llevar por la apetencia de lo que me apetece estar, ni el tiempo o la frecuencia, ni tampoco pues forzarme excesivamente a que solamente y exclusivamente la oración se convierta en algo voluntarista, tampoco, ¿vale? Bueno, avanzamos un poquito. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para empezar a hacer oración, ¿no? Bueno, pues al principio, como os digo, para hacer oración, para estar ese ratito de esa cita, pues si no estamos acostumbrados a tener tiempos de silencio, que al fin y al cabo la oración es interioridad, es sobre todo silencio para poder escuchar, que es la finalidad de estos vídeos. Pues lógicamente, si tú eres una persona que me está escuchando, no eres ni un cura ni una monja y vives en esta situación súper ruidosa, súper frenética y de todo, pues lógicamente te va a costar al principio mucho pues poder soportar, entre comillas, ese espacio de silencio sin que se oiga nada. Lo ideal es que no se oiga nada, ¿verdad? Para poder escuchar a Dios. Entonces, lo que yo te recomiendo es que tengas como algunos pequeñitos trucos, algunas pequeñitas estrategias para que esos tiempos de silencio sean unos tiempos no excesivamente largos, ¿de acuerdo? O sea que entre silencio y silencio pues podemos acudir a pequeños trucos o pequeños apoyos, ¿vale? ¿Cuáles serían estos apoyos? Pues yo te recomiendo, por ejemplo, que vayas a la oración, por ejemplo, siempre con el Santo Rosario, con el rosario en la mano, ¿vale? Que lo lleves, todo el mundo supongo que tenéis rosario y que sabéis lo que es, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabéis lo que es la oración predilecta de la Virgen, pero es una oración muy curiosa porque la Virgen nos lo recomienda no porque sea de ella, que sí, que también, sino sobre todo pues porque lo que hacemos es recorrer la vida de Jesús de la mano de la Virgen, es eso, ¿no? Un poco. Entonces yo os recomiendo que la tengáis porque en un momento dado pues nos puede servir un día que a lo mejor estamos muy fríos o que venimos, como dijimos en el otro vídeo, con muchísimo ruido mental y jaleo y tal, pues de repente nos va a costar allí estar en un silencio total y empezar a escuchar la voz de Dios porque te van a venir como un montón de imágenes del trabajo, de una discusión con tu marido, con tu hijo, en fin, muchas cosas nos va a costar. Entonces, hay un momentito de silencio que en vez de estar haciendo el OM, ¿verdad? Como hacen estos orientales, pues nosotros podemos hacerlo a través del rosario, que es algo como repetitivo, ¿vale? Pero esa repetición calma mucho y nos hace como ir entrando sin darnos cuenta y poquito a poco nos hace ir entrando en ese silencio interior que es lo ideal, ¿vale? Para empezar a escuchar la voz de Dios. No hace falta que si vamos a hacer una oración mental, o sea, esa cita con Jesús, estemos allí pues a lo mejor rezando todo el rosario, porque realmente no es la hora de hacer una oración vocal a la que vamos, ¿no? Esa oración vocal se puede hacer en otro momento. Pero sí a lo mejor podemos rezar un misterio 2 porque nos va como a pacificar y a ponernos el alma como, pues eso, como más receptiva, ¿vale? Entonces, eso sería como pues un pequeño truquito, ¿no? Luego, por ejemplo, también se puede hacer, no ya cuando lo hagamos en la iglesia, ¿verdad? No podemos, pero sí, si estamos en nuestra casa para esa cita, podemos también utilizar la música. ¿Vale? Entonces, la música se puede utilizar al principio, cuando estamos haciendo la oración, pues aproximadamente cada 10 minutos, por ejemplo, cada 5 o 10 minutos, o sea, que de silencio, ¿vale? Hacemos 5 o 10 minutos de silencio total y luego podemos ponernos una música. ¿De acuerdo? Entonces, esa música yo os recomiendo bastante que sea una música de adoración y de oración, ¿vale? No, en fin, no sé, otro tipo de música. Esto ya es de sentido común. ¿Qué cosas os recomiendo? Pues, por ejemplo, os recomiendo la música de adoración de Medjugorje, que suelen ser una música muy a propósito para hacer oración. Básicamente son melodías que están en violín, ¿vale? Entonces, como es solo melodía, no dice nada ni nada, pues como que te ayuda,
¿vale? Y luego también, por ejemplo, recomiendo algunas músicas de TSE, ¿vale? De la oración, como por ejemplo las que hace invocando al Espíritu Santo, de invocaciones al Espíritu Santo, que son repetitivas, ¿vale? O un trocito de un salmo que va repitiendo, repitiendo, y son músicas que están hechas para orar, no hechas para cantar ni para, no sé, para una misa, no, no, es que la finalidad es orar con esa música. Entonces, si al principio nos cuesta un poquito hacer oración y tener tiempos prolongados de silencio y estamos en nuestra casa, pues hacernos como nuestra lista, ¿verdad? Nuestro Spotify o como lo queramos llamar, nuestra lista para hacer oración, para estar en esas citas, que siempre va muy bien. O sea, porque si vas ahí con tu pareja y estás en un restaurante allí y están tocando unas canciones súper románticas y tal, pues siempre ayudan a la cita. Que no es imprescindible la música, no, pero que en un momento dado, pues en ese restaurante tan bonito, con una musiqueta así súper apropiada, pues como que pues la conversación y la relación como que fluye muchísimo más bonito, ¿no? Más fácil. Pues en nuestra cita con Jesús pues también nos podría ayudar, ¿vale? Lo que sí que es conveniente es que a medida que vayamos avanzando en la vida de oración, pues que esto sea lo mínimo. Por ejemplo, si estamos una hora, pues que a lo mejor esa música sea a lo mejor de 3 veces, por ejemplo, 3, 4 veces máximo durante esa hora. O sea, para que cada vez los apoyos sean menores y cada vez los tiempos de silencio para poder escucharle a él sean mayores, porque realmente vamos a escucharle, ¿vale? Pero bueno, luego también va a depender de los días. Ese día que tú tienes como que estás más cansado, más tal, pues a lo mejor necesitas más tiempo de música, ¿vale? Que te ayude un poco a pacificarte interiormente y tal, y menos de silencio puro y duro, ¿vale? Entonces eso, como os digo, no hay recetas, es equilibrar un poquito y tal. Y por último, el último apoyo que podemos llevar a la oración para no estar totalmente así en silencio total, si no todavía no tenemos un grado de oración más pues eso, más importante o que no estamos tan acostumbrados, pues sería la lectura. Hay muchas lecturas que nos pueden llevar a hacer oración, pero por favor no confundamos leer vidas de santos o hacer una lectura piadosa con orar, no tienen nada que ver. Ya os digo, la oración vocal, como por ejemplo el rosario, o una lectura, por ejemplo, piadosa de un libro bueno y tal y cual, o incluso ver un vídeo de YouTube, que es bueno verlo de un santo, de lo que sea y tal, todo eso son cosas súper buenas, pero para fuera de la oración mental, porque si no la oración mental se convierte en me voy entreteniendo durante esta media hora que me he propuesto de hacer oración de esa cita, la voy llenando de cosas para que pase el tiempo rápido y yo estoy entretenido mientras tal. Entonces eso no va a funcionar, no vas a escuchar la voz de Dios por ahí, ya te lo digo. Entonces no se trata cuando hablo del libro de que estemos allí leyendo tal cual, no, la lectura déjala para otro momento, que está súper bien, pero para otro momento. Se trata de hacer una lectura orante. Entonces, si llevas un libro a la oración, que sea un libro de hacer oración, que tenga puntitos, o sea, a considerar que hay varios santos o varias personas que han escrito libros para hacer oración, no libros sobre la oración, sino para hacer oración. Yo, bueno, pues aquí barriendo para casa, ¿verdad? Os recomiendo un libro mío que se llama La Gota, que es muy chiquitito, que es de Editorial Paulinas, y son puntitos para hacer oración. Entonces podemos leer un puntito y luego quedarme en silencio y estar como rumiando y meditando ese puntito, pero con el Señor, ¿vale? Que no sea una cosa así como racional de que yo lo entiendo, sino un diálogo con el Señor, pero si en ese momento no se me ocurre un tema de conversación para hablarlo con Él, pues recurro a ese puntito de ese libro y así pues tengo algo como para hablar con el Señor y me puede ayudar un montón. Por supuesto, muchísimo más que La Gota, que es el libro del que yo soy autora, o de cualquier otro, está el Evangelio, que ya lo hemos dicho, es el rey de los reyes para hacer oración. Si queremos la Biblia completa, bien, y si no, como mínimo el Evangelio. El Evangelio también nos va a ayudar mucho, porque ya os digo, podemos leer, ir leyendo, como os expliqué, nos quedamos en una frase, ir repitiendo y rumiando esa frase que me ha dicho algo, ¿vale? Pero como os digo, mucho tiempo de silencio, porque es el tiempo que yo voy a utilizar en escuchar a ver qué me dice Dios, ¿vale? Pero esa conversación, si yo no sé qué hablar con Dios, si es de fútbol o si es de no sé qué, pues empiezo a hablar de lo que Él dice, de su palabra que está en el Evangelio, y me va a fluir mucho mejor. Y por último, el último libro que yo os recomiendo muy vivamente, ¿vale? Para estas citas con el Señor, que también se puede leer fuera de la oración, pero yo os lo recomiendo vivamente para este momento, esta cita, es un libro que se llama Él y yo, cuya autora es una chica francesa que se llama Gabrielle, en español escrito Gabriele, con 2 L's, Bossis.
Se pronuncia en español, en francés no lo sé porque no sé francés, ¿vale? Bossis con 2 S. Él y yo, de Gabriel Bossis. Vale, pues eso es un libro que es muy baratito, en Amazon lo tenéis, lo podéis pedir perfectamente en Amazon y os lo van a traer enseguida. Es un libro pequeñito, barato muy asequible. Bueno, pues ahí yo recomiendo muy vivamente que si no tenéis todavía mucho esto para hacer oración, que os sirváis de ese librito, que vayáis leyendo todo lo que se dice allí como si el Señor os lo dijera a vosotros. Voy a hacer una salvedad con esto. Mirad, aunque en este libro y en otros que podáis encontrar son como locuciones interiores que el Señor le dice a un alma, en este caso a esta chica, que bueno, que esta chica que luego llegó ya a ser abuela, pero que era una laica normal y corriente, no era una monja ni nada, era una señora normal, francesa, ya está. Podemos al leer esto, pues nos surge la duda o el miedo de decir, uy, yo esto es bonito para leerlo, me gusta leerlo, pero no me puedo aplicar esto que dice el Señor a este alma porque, bueno, pues esto se lo decía a ella, pero a mí me dirá otras cosas. O a lo mejor podemos pensar, es que se lo decía a esta alma porque era muy buena y muy santa, pero a mí no me diría eso. Vale, pues os voy a aclarar este punto que es importante. Mirad, cuando el Señor quiere decirle algo a un alma en exclusiva para ella, que por supuesto que es así, y tiene lo que llamamos locuciones interiores, que eso lo explicaremos en el próximo vídeo, pues realmente no le dice ni que esas locuciones interiores, ni que esos mensajes, ni que esas palabras que le dice a ella las escriba ni las dé a conocer a nadie. Se quedan en la intimidad entre Jesús y ese alma, ¿vale? Y se van a quedar en intimidad para toda la eternidad. Son cosas entre los dos y que no van a trascender, ¿vale? Pero cuando esas locuciones interiores, por muy íntimas que parezcan y parezcan como muy privadas, el Señor insiste por activa y por pasiva que ese alma lo escriba y sean publicadas, ¿vale? O se lo dice a través de su director espiritual, es porque el Señor, esas locuciones interiores, esas cosas que le dice a ese alma, no se las dice solo a ese alma, se las quiere decir a toda persona que lea ese libro. Por tanto, tú estate súper tranquilo o tranquila cuando leas ese libro o cualquier otro, porque si está publicado es porque el Señor lo que dice ahí esa alma te lo quiere decir a ti también, porque si no, no estaría publicado, ¿de acuerdo? Entonces por eso ya va a depender del estilo del libro, que a ti te puede ir más o menos. Este que yo te digo, te lo recomiendo vivamente para cualquier persona, porque a cualquier persona le va a hacer muchísimo bien. Tienes que leer esas locuciones interiores, esas palabras que Jesús le dirige a esta persona, las tienes que leer como propias, porque si no, no te van a servir en la oración. Y puedes incluso ir con un fosfi o con un lo que sea para subrayar aquellas que realmente a ti te hagan como vibrar muchísimo. Yo te recomiendo que leas una o dos, como el ejemplo que te he puesto antes, y cuando llegues a la tercera o a la cuarta o a la primera que te diga algo, que el corazón te vibre, que te lo haga eso, que te lo caliente, que tú sepas que es que el Señor eso te lo está diciendo a ti, pues no avances, quédate allí y empieza a tener un diálogo con el Señor sobre esto que acabas de leer, ¿vale? Esto es importante. Vale, pues con todo eso puede ser como muletillas o como pequeños apoyos que puede tener una persona a la hora de estar en esa cita para que no sea todo silencio absoluto, ¿vale? Ya veremos cómo a medida que avance su oración, pues va a prescindir cada vez más de estos apoyos, de la música, del rosario, de un libro tal y cual, y cada vez va siendo una oración más simple hasta llegar a la oración de contemplación en la que pues apenas se necesita ningún apoyo porque hay una comunicación directa con el Señor, ¿no? Entonces tú no te fuerces a hacer una cosa u otra, ¿no? Si tú ya estás en una oración de contemplación, no, pero a mí me han dicho que me tengo que llevar el rosario, el libro, no sé cuánto, no te fuerces, o sea, tú ves a tu ritmo y dejándote llevar por lo que el Espíritu Santo te está haciendo en tu proceso personal, de tu relación personal con Jesús, ¿vale? Y por último, el último apoyo que estaría bien que nos lleváramos es una libreta y un bolígrafo. ¿Por qué? Porque veréis que es muy importante cómo escribamos, cuando oigamos la voz del Señor, escribamos lo que nos dice, porque nos lo va a decir en un contexto muy determinado en el cual hay un silencio grande, una interioridad, la voz del Señor es muy flojita, muy, pues eso, que hay que escucharla con mucha atención, y entonces es muy importante que lo escribamos, porque luego cuando salgamos de la oración nos va a costar mucho más recordar qué es lo que nos dijo el Señor y realmente tener la impresión de si eso no es un algo que yo me digo a mí mismo o realmente es la voz del Señor. Entonces es importante que tengamos
esa libreta y ese bolígrafo, sobre todo al principio, para escribirlo y para en algún momento determinado, cuando es una duda que yo tenga o una pregunta que yo le hago al Señor, poder ir a esa libreta y ver realmente lo que me contestó. Vale, dicho esto, ahora podríamos pensar, bueno, ¿y de qué hablo con el Señor? Ya estoy aquí, armado con todas estas cosas y tal y cual, ¿y de qué temas hablamos? Pues lo que os decía el primer vídeo, o no sé si os lo decía, pero os lo digo ahora, podemos hablar absolutamente de todo con el Señor, porque ya hemos dicho que no nos quiere como con traje de los domingos, como allí haciéndole reverencias, como si fuera, yo qué sé, me voy a ver al rey y Felipe VI y de a ver de qué le voy a hablar, tengo que pensar la conversación, porque no voy a estar ahí hablándole que se me han quemado las lentejas hoy, ¿vale? Entonces nos ponemos un poco a hacer con Dios lo mismo, no, o sea, a Jesús le súper encanta que le hablemos de todo lo nuestro, como si tú has quedado en la cafetería con tu amiga y no le estás hablando allí de la trascendencia del ser, ¿verdad? Le estás diciendo pues que en el Corte Inglés hay rebajas o que yo qué sé, o que has tenido un disgusto, que te has peleado con no sé quién o que estás muy contento porque tu hijo ha sacado un sobresaliente. No sé, de lo que se te ocurra. Y cuando digo lo que se te ocurra es de lo que se te ocurra, pero literal, ¿vale? Y no solo que se lo contemos en plan papagayo, porque eso ya hemos visto que no funciona, sino que realmente se lo digamos como tranquilito, haciendo pausas. Y si nosotros queremos saber su opinión, por favor, pregúntaselo. Si todo lo dices en plan monólogo de, ay, mira Jesús, que he tenido un disgusto porque claro, porque he visto que en mi trabajo pues me tiene manía, porque el director que tengo o tal, o el presidente pues me está haciendo la vida imposible y mis compañeros me están haciendo la zancadilla, lo estoy pasando mal en el trabajo, y entonces el Señor está como escuchándote y tal, a ver si coges aire, ¿verdad? Y al final tú ya te has desahogado y claro, Señor, es que aquí vengo a ver si me calmas un poco porque claro, entonces eso no te va a funcionar, no vas a escuchar la voz de Dios. Es muy importante que tú le plantees algo, si solo te quieres desahogar, pues desahógate, pero si tú realmente quieres algo de él, pues a lo mejor, Señor, ¿qué me recomiendas? ¿Me recomiendas que deje el trabajo? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué harías tú en una situación como la que yo estoy viviendo ahora? ¿Cómo tratarías a tu jefe y a tus compañeros? ¿Qué harías tú? A ver, dame un poquito de luz. ¿Qué puedo hacer yo mañana cuando llegue a la oficina? ¿Con qué talante tengo que ir? ¿Tú qué crees? ¿Crees que debo pedir que me cambien de departamento? ¿Crees que debo dejar el trabajo, aunque ahora mismo no tengo una perspectiva, porque esto me está llevando a tener un mal humor continuo, a tener luego en mi casa un malestar con mi familia y realmente no tengo tiempo para ti? ¿Qué piensas de esto, Señor? Mira, tengo este deseo tan grande, pero yo no sé si es un deseo legítimo, si no, si es un deseo que a ti te gusta que lo tenga o no. ¿Tú qué piensas de este deseo que yo tengo? Y después de hacer una pregunta, por favor, cállate. Cállate e intenta escuchar la voz de Dios. Ponte la libretita y ábrete a ver a qué respuesta te va a dar. Lo que sí que te digo es que tienes que ir con total indiferencia. O sea, si tú realmente lo que quieres es cambiar de departamento, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto, y lo que quieres es que Jesús te diga, sí, 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 mañana dile a tu jefe que te cambie de departamento, pues entonces realmente Jesús no te va a poder hablar porque tú vas a forzar que su respuesta sea la que tú quieres escuchar, ¿vale? Entonces tú tienes que decirle, Señor, ayúdame a ponerme en total indiferencia para que sea lo que tú me digas, yo lo acepte, aunque no sea lo que a mí me gustaría oír. Entonces, si yo escucho con esa disposición de total indiferencia y empiezo a ver cada una de las opciones delante de él y decirle, pues, a ver, opción A, digo que me cambie de departamento, ¿esto qué supondría? No sé qué tal. A ver, opción B, pues no me cambie de departamento. Entonces, Señor, ¿tú crees que realmente yo voy a tener fuerzas para seguir en esta situación? O no, o tal. O opción C, pues digo, me voy del trabajo porque tal y que cual. Entonces, reviso esas opciones e intento ver que cuando el Señor me responda, mantenerme en la medida de lo posible indiferente para yo de verdad escuchar la voz de Dios y no la mía, ¿vale? Entonces lo que te diga el Señor pues va a ser lo que realmente efectivamente es de Dios, aunque no sea lo que tú querías escuchar, y a lo mejor te dice, no, no tienes que seguir ahí. Y yo conozco pues personas que han hecho, por ejemplo, esta pregunta al Señor, el Señor les ha respondido de todo, en algunas ocasiones le han dicho, no, no, ni te cambies de departamento, ni te vayas de trabajo, continúa allí, y en un mes de repente cambiarle el jefe, cambiarle todo y cambiar su vida laboral.
radicalmente, pero él no tuvo que hacer nada, sino que fue Dios el que se ocupó de hacer ese cambio, ¿no? Entonces esa persona obedeció, escribió la libreta, obedeció lo que le dijo el Señor, que no pidió ni cambio de trabajo ni de departamento, y realmente todo se solucionó, ¿no? Porque obedeció esa voz. Entonces es importante que cuando le digamos cosas no solamente sean un desahogo, sino que le dejemos a él tiempo para escuchar, para respondernos. Y ya os digo, sin urgencia, porque no podemos manipular a Dios, y a lo mejor el primer día que le hacemos esta pregunta pues no nos va a responder y no pasa nada, y no tenemos que ponernos nerviosos ni decir, ay, es que esto no funciona, esto tal, porque ya hemos dicho que Dios no es una máquina expendedora que de repente tú le das una monedita y sale lo que tú quieres, ¿vale? Entonces dejarle a él la libertad, pero sí, por favor, mucho tiempo y silencio para poder escucharle. Y voy a acabar el vídeo haciéndoos una recomendación. Mirad, es importante que antes de empezar ya a tener ese diálogo, ¿vale? Y que ese tiempo de la cita o de la oración tengamos tiempos prolongados de silencio, pero que si todavía no estamos muy acostumbrados tengamos como esos pequeñitos apoyos. Antes de todo, hagamos algo que es muy conveniente, y es que lo primero de todo, si estamos en el sagrario, haya al menos 5 minutos de adoración pura y dura. Y la adoración pura y dura quiere decir que es que ahí está Jesús en el sagrario, por tanto es Dios, y si es Dios, lo primero es adorar. Como si yo voy a ver al rey, lo primero que le hago es una reverencia, y luego ya le digo majestad, qué tal y qué cual, pero lo primero es la reverencia, ¿vale? Porque estoy delante de la realeza. Bueno, pues ahí estoy delante de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por tanto me postro. Entonces me puedo hacer una genuflexión, me puedo poner de rodillas o me puedo poner inclinado de todo con la frente en el suelo para mostrar mi máxima reverencia hacia el que está en el sagrario o está expuesto en la custodia. Y en esa adoración puedo aprovechar a hablar unos minutitos con la Virgen, con San José, con algún santo de mi devoción, con mi ángel de la guarda y con San Miguel. Es muy importante, ¿vale? Primero, con la Virgen. Con la Virgen yo recomiendo un truco súper bueno. Mirad, cuando tú vas a una cita, por ejemplo, y de repente pues como que no tienes nada que ponerte, ¿verdad? Pues el viejo truco que teníamos nosotras, por ejemplo las chicas, ¿no? Cuando empiezas a salir y tal, le decías a tu madre, ay mamá, déjame el bolso ese tuyo tan ideal porque es que no tengo, es la primera cita que tengo con este chico, no tengo bolso, no tengo nada que ponerme, déjamelo. Ay, tu gargantilla está de oro tan ideal, déjamela, por favor. Ay, déjame no sé qué, déjame no sé cuánto, porque tu madre a lo mejor tenía cosas como de más valor, ¿verdad? Y tú, pues yo qué sé, tenías 14, 15, 18 años, 20, los que sea, y no tenías como mucho poder adquisitivo, y tu madre te dejaba cosas así como más valiosas porque así tú veías que la cita pues ibas a ir mejor. Bueno, pues esto lo mismo lo podemos hacer con la Virgen, que es nuestra madre. Decirle, mira María, tengo una cita con tu hijo Jesús, tú mira cómo estoy. O sea, yo me he intentado poner lo más guapo, lo más guapa posible, porque me he duchado, porque estoy confesada, porque me da agua bendita y estoy ya súper limpito, súper limpita, y en vez de ir con el chándal y tal, pues voy lo mejor que puedo y tal. Pero yo he hecho todo lo posible, pero hijo mío, es que no doy para más. Aunque me haya confesado todo eso, es que no doy para más. Mira cómo voy, que en fin, no es un Chanel precisamente. Entonces, madre mía, tú me podías prestar. Entonces tú le puedes decir a la Virgen que te preste todo lo que tú quieras, que te preste su humildad, que te preste su corazón de niña, su dulzura, que te preste su encanto, porque la Virgen tenía un encanto que Dios se derretía cuando le hablaba. Pues que, oye, María, déjame tu encanto que me va a venir para la cita súper bien. Tu humildad, tu corazón de niña, tu capacidad de escucha, tu abandono, todo eso que tiene tan bonito la Virgen. E incluso puedes llegar a más y decirle, madre mía, préstame tu propia oración este ratito. La oración que tú hacías, préstamela. Y luego cuando acabe la oración yo te la devuelvo, porque sé que no es mío. Pero préstamela porque es que así yo sé seguro que Jesús me va a escuchar fenomenal. Y luego ya le puedes pedir, por ejemplo, a los santos, muy recomendable a San José, porque es maestro de interioridad, que le digas, enséñame a amar a Jesús como tú le amabas, amar a María como tú le amabas. A la Virgen también le puedo decir, enséñame a orar como tú orabas, amar a tu hijo Jesús como tú lo hacías. Y luego le dices a tu ángel de la guarda que por favor te ayude a que no te vengan las 50.000 cosas que tienes que hacer en ese momento, porque eso es muy típico, ¿no? De repente empiezas a hacer oración, ¡oh, tengo que comprar huevos, súper típico. Entonces tu ángel de la guarda, por favor, mi imaginación tal. Y por último a San Miguel, que ya sabéis
sabes que es el príncipe de la milicia celestial y que es el terror de Satanás, que también le digas, mira, cuando venga aquí Satanás, que le va a encantar venir, ¿verdad? Pues para tentarme en ese momento que tengo de cita con el Señor, para decirme que estoy perdiendo el tiempo, que Dios no me escucha, que déjate de tonterías, que no sé, que te va a dar como 20.000 tentaciones en ese momento, pues que no me las dé porque me gustaría aprovechar muchísimo este poquito de tiempo que tengo. Entonces eso, por ejemplo, va súper bien para los primeros minutos de oración, ¿vale? Y en tu casa pues también puedes adorar, no pasa nada. Hay una cosa, por ejemplo, muy chula, que es para la hora santa de los jueves por la noche, que sabéis que es la costumbre que tenemos pues algunos cristianos de recordar la hora de Getsemaní que tuvo el Señor los jueves por la noche. Pues por ejemplo ahora hay muchísimas adoraciones en vivo que te las puedes poner en el ordenador o en la tablet, que a ver, no es lo mismo, ¿verdad? Que si la puedes hacer en una capilla de adoración perpetua, muchísimo mejor, porque lo virtual no deja de ser virtual por mucho que lo forcemos, pero bueno, si no puedes porque tienes niños pequeños, no te puedes ir a ningún sitio y te gustaría hacer esa hora de adoración, te la pones ahí en la tablet o en el ordenador y puedes también hacer lo mismo, esa adoración profunda, como si estuvieras ahí delante de él, y el resto que hemos explicado. Y si no, pues también para tu momento de oración normal, aunque no sea esa hora santa de los jueves, pues también si te da devoción, pues además de esa foto que hemos dicho de Jesús o de la Virgen que a ti te encantan y te da mucha devoción, pues puedes también utilizar ese recurso de una adoración en vivo y vas a ver allí pues que está el Señor expuesto, y a lo mejor eso también te va a ayudar. Y encender tus velitas, tu musiquita, tu olor, tu incienso si quieres, pues lo que tú quieras, todo lo que te ayude a hacer oración, ¿vale? Y yo te aseguro que con esos tiempos prolongados de silencio entre un estímulo y otro, estímulo léase lectura, léase música, léase oración vocal o lo que sea, en esos tiempos de silencio yo te aseguro que vas a empezar a escuchar la voz de Dios, segurísimo. Entonces te recomiendo que lo apuntes cuando sea así, ¿vale? Entonces ya te invito para el último vídeo en el que ya hablaremos de cuáles son las maneras que tenemos pues para ver realmente, distinguir realmente la voz de Dios de mi voz interior y de ver las maneras y las formas que Dios tiene de hablarnos, ¿vale? Espero, perdón, que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, compártelo, dale like y coméntame lo que necesites, ¿vale? Un besito y hasta la próxima.